Isaías capítulo 48, vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 10. Dice la palabra del Señor: oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce, te lo dije ya hace mucho tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron cosas. Lo oíste, lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Padre celestial, yo te doy gracias por tu palabra una vez más, porque esa misericordia tuya, Señor, siempre es para con nosotros, tu fidelidad. Y después de haberte adorado y después de haberte cantado y exaltado tu nombre, ahora yo te quiero suplicar que seas tú derramando de tu espíritu sobre cada una de nuestras vidas y permitiendo, Dios del cielo, que oigamos tu dulce voz y podamos, Señor amado, entender tu palabra el día de hoy. Te doy gracias, alabo tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. El domingo pasado venimos diciendo que la iglesia tiene un llamado bastante profético. Nosotros tenemos un llamado profético, miremoslo por el lado que lo miremos. Si lo miramos como iglesia para impactar el pueblo, nosotros estamos llamados a contarle al pueblo qué es lo que ha de suceder y por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Hoy en día hay un pueblo confundido, hay una nación que está confundida y quiere saber por qué de las guerras, por qué de las pestes, por qué de la maldad del hombre que se multiplica y por qué en realidad muchos miembros de la iglesia están dejando que su amor se enfríe. Nosotros tenemos ese llamado profético, ¿verdad? ¿Qué sucede entonces, decíamos desde predicaciones pasadas, cuando el profeta no lo hace? Resulta que aquí estamos hablando de un reproche que Dios tiene con la nación de Judá, específicamente con la tribu de Judá. ¿Y por qué con la tribu de Judá? Porque es que Judá fue, en cierta manera, la niña preferida de las 10 tribus. Mire, aquí habla en términos muy especiales, dice, oí esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá. Los que salieron de las aguas de Judá. ¿Cómo así de las aguas de Judá? Sí, efectivamente, en muchos textos bíblicos, como el que voy a leer a continuación en el libro de Números, en Números 24, versículo 7, no tiene que buscarlo, yo lo tengo aquí separado, dice, de sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas, enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Mire la profecía tan hermosa que se le está dando ¿a quién? A Judá. Judá era una nación que siempre que se profetizaba de ella, siempre que se hablaba de ella, se decía, de ella saldrán muchas aguas, de ellas serán de alimento para las naciones. Son escogidos, son elegidos de Dios. Por ende debían de comportarse como tal.
¿verdad? Como escogidos. Era una nación de donde iba a salir el Mesías. Cuando se hablaba de Judá y de las muchas aguas que iban a brotar, y ahí en Números capítulo 24, versículo 7, está hablando de que el rey que saldría de Judá sería más grande que cualquier rey de la tierra. Y no se refería a David, no se refería a los descendientes de David, se refería que de ahí iba a salir el Mesías prometido de la tribu de Judá. Qué gran privilegio, qué gran obra tenía esta tribu. De hecho, qué gran responsabilidad, diría yo también. De hecho, cuando las otras 10 tribus fueron destruidas, el pueblo de Israel, la nación de Israel, el país de Israel, las 10 tribus que se apartaron fueron destruidas, se habla ya de que Judá es la tribu que queda para la gloria de Dios. O sea, Dios permitió que 10 tribus fueran destruidas, y dentro de las 2 que dejó, deja a Judá. O sea, Judá fue una nación que constantemente vio la gloria de Dios, que constantemente fue bendecida por Dios, que constantemente vio el respaldo de Dios. Entonces, obviamente usted dirá, no, yo quiero ser como Judá. Eso es un gran privilegio que se debía de valorar, que se debía de tener en cuenta, que se debía de valorar en gran manera. Pero dice la palabra aquí en ese versículo 1, que esa tribu de muchas aguas, que esa tribu de donde salieron tantas aguas, o sea, esa tribu que creció tanto y que se fortaleció tanto y que el Señor engrandeció tanto, esa tribu dice que jura en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Hacen memoria de Él. ¿Cómo hacen memoria de Él? Ellos hacían memoria de Jehová en sus oraciones, en sus alabanzas, mas dice que no en verdad. Jesús reitera esto en San Juan capítulo 4, versículo 24, cuando le dice a la mujer samaritana: vendrá el tiempo y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo estaban haciendo. Que el pueblo, que la tribu de Judá, que fue la que quedó, que el pueblo de Israel no lo estaba haciendo. Pero va a llegar el momento, y ya llegó a través de nuestro Señor Jesucristo, que los verdaderos adoradores iban a adorar en espíritu y en verdad. Pero esta población no lo estaba haciendo. De hecho, ahí el verso 2 dice: porque de la santa ciudad se nombran. Ellos eran muy orgullosos de pertenecer a la ciudad santa. Las monedas, la inscripción de las monedas que se utilizaban en Judá decían Jerusalén la Santa, así como en las monedas de Colombia aparece República de Colombia. Para el periodo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, para ese periodo, las monedas que se manejaban en Israel decían Jerusalén la Santa. Piense por un momento, si usted quisiera colocarle a Colombia en la moneda una descripción, piénsela, no me la diga. No queremos entrar en debates, pero si usted le quisiera colocar una descripción a su país, ellos quisieron colocar una descripción de Jerusalén, ¿y cuál le colocaron? La Santa. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el que habitaba allí se sentía santo. Y el Señor viene y dice: no, esta gente no está actuando de corazón, no está actuando de la forma correcta, no lo está haciendo. ¿Cuál es el reproche que Dios le hace a la tierra de Judá? Después de haber sido engrandecida, después de haber sido bendecida, después de haber sido enaltecida entre las otras tribus, ¿cuál es el reproche? Empieza a decir en el versículo 3: lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. ¿Qué está diciendo Dios? Mire, yo a ustedes los consentí tanto que lo que iba a pasar se los había dicho con anterioridad. ¿Qué otra tribu tuvo esa oportunidad? ¿Qué otra nación tuvo la oportunidad de saber lo que había de suceder antes de que pasara, antes de que sucediera?
Dice, versículo 4, por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. O sea, se les anticipó todo lo que había de suceder. O sea, a ellos se les contó que las otras 10 tribus iban a ser destruidas. Judá lo entendió. Los reyes de Judá lo entendieron. Sabían que por el pecado de las otras tribus iban a ser destruidas, iban a ser acabadas. O sea, todo eso se les dijo. ¿Y a qué se dedicó Judá? Fue y les advirtió, fue y les dijo, fue y les anunció. ¿Sabe cuál es la queja? Lo que se le está reprochando en este momento a la tierra de Judá. Versículo 6, lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Se dedicaron a mirar cómo sus hermanos eran destruidos. Se dedicaron a ver cómo sus hermanos eran invadidos, acabados, viendo que ellos sabían por qué estaban siendo acabados. Se dedicaron simplemente a ver cómo la nación se iba destruyendo. O sea, la profecía, esas profecías no solamente servirían para advertir a sus hermanos, sino también para prevenir y no hacer lo mismo y ser destruidos igual. También esa profecía era para ellos. Si se les estaba diciendo, vea, sus hermanitos, sus hermanos, por desobediencia van a ser destruidos, automáticamente esa profecía también era para ellos, para Judá. Y si usted se pone desobediente, le va a pasar lo mismo. Esa profecía la sabían, ellos lo sabían. Pero dice el versículo 4, por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. ¿Cómo así? Sí, es que ellos eran duros. ¿Duros para qué? Para reconocer que les estaba yendo mal por su propia culpa. Es como cuando la mamá viene y le dice a uno, te lo dije, te lo advertí. Y el muchacho, no, es que eso fue que me descaché, me fue mal, pero eso no quiere decir que era una consecuencia de... Y el muchacho así con esa cabeza, y cuando dice que es de dura cerviz, es porque no es capaz de agachar, la cerviz no es capaz de agachar la cabeza. No, y esa frente de bronce así toda parada, toda brillante, no como la mía, sino porque por la altivez, por el orgullo, por la soberbia, así se paraba. Y entonces, no, es que a nosotros nos está yendo mal porque cometimos ciertos errores, me metí en unos negocios que no debía y perdí una platica, pero eso no quiere decir que yo sea malo. No, es que yo estoy haciendo las cosas bien. Lo que pasa es que eso es lo que pasaba con Judá. Endureció su cerviz, endureció su frente, levantó su cabeza en alto y no se... Es que lo duro que es reconocer que nos está yendo mal es por culpa de nuestros propios actos. Lo duro que es reconocer que a veces que nuestra economía está mal porque eres un amarrado, usurero, avaro. Sí, ¿qué trae la avaricia a tu casa? Ruina, ruina. Lo duro que es para nosotros reconocer que mis hijos están viviendo vidas desordenadas porque yo llevé pornografía a mi casa. Lo duro que es que alguien venga y te diga es que la culpa es suya. Sus hijos están mal por culpa suya. Pero el Salmo 112 lo decía. Bienaventurado el varón que teme a Jehová, que en su ley se deleita, su generación será poderosa sobre la tierra. La palabra de Dios lo decía, lo dice, lo advierte y todavía lo sigue diciendo para nosotros. Usted quiere unos hijos poderosos sobre la tierra, deleítese en la palabra de Dios, degústese en la palabra de Dios. Pero cuando usted no hace eso, usted hace lo contrario, ¿qué está trayendo a su casa? Ruina, destrucción. Ahí está para que lo reconozcamos, que la culpa es nuestra. Es que yo fui el que traje la ruina a mi casa. Es que yo fui el que me equivoqué porque no tuve en cuenta a Jehová mi Dios. Yo fui el que me equivoqué. Y Dios sabía que el pueblo no lo iba a aceptar tan fácilmente. No lo iba a aceptar tan fácilmente. Entonces, claro, dice, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera, te lo advertí.
para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. El Señor lo advirtió para que supieran, vea, eso que está pasando es de cuenta mía. Eso que está sufriendo el pueblo, lo que está sucediendo es de cuenta mía por la desobediencia. ¿Qué hicieron ellos? Recibieron la información, pero dejaron que sus hermanos perecieran sin saberlo. No lo proclamaron, no lo dijeron, no lo compartieron. Y tampoco la obedecieron ellos mismos. Tampoco la obedecieron para sus propias vidas. Entonces el mundo cayó en destrucción y nadie le explicó a nadie por qué estaban siendo destruidos. Mire, paremos aquí un momentico porque es que esto tiene mucho que ver con nosotros. Si Dios le fuera a hacer pedir cuentas a la iglesia de hoy en día, a nosotros como iglesia, ¿qué papel estamos jugando dentro de la sociedad? Créame, usted tiene muchos hermanos en Cristo, ovejas que todavía no han sido rescatadas, ovejas que el Señor va a llamar en su debido momento, que usted la está viendo perecer, usted está viendo matrimonios divorciarse, acabarse, usted está viendo jóvenes al borde del suicidio pidiendo a gritos soluciones, usted está viendo niños que están siendo educados en un ambiente que no es correcto, usted está viendo mujeres deprimidas también, pensando si se cortan las venas o se las dejan crecer. Así están está viendo una cantidad de cosas en el mundo y la pregunta es, nosotros como iglesia que tenemos la solución, que hemos visto la gloria de Dios, ¿cuál es el papel que estamos jugando? Porque si a eso vamos, yo creo que privilegiados como nosotros, ¿no te ha bendecido Dios? Mire, si usted está aquí es porque Dios se ha manifestado a su vida, porque Dios lo ha enamorado a usted de alguna manera. Y si Dios le está permitiendo a usted ver esos vecinos morirse lentamente, es porque Dios ya lo ha capacitado a usted, porque Dios ya le ha dicho a usted, ya lo ha entrenado a usted, para que vaya y les hable, vaya y les diga. Yo creo que este reproche no solamente sería para Judá, es para el pueblo de Dios hoy en día. Venga, ¿qué estamos haciendo nosotros por la humanidad que se está perdiendo? Muy rico, venimos aquí, cantamos, adoramos, nos encerramos, salimos de aquí llenos, bendecidos. ¿Cuántas personas necesitan conocer esto? ¿Cuántas personas necesitan conocer al mismo Jesucristo que usted y yo conocemos? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Lo estamos ocultando. Lo estamos ocultando. Cuando ese Jesucristo es un Jesucristo que quiere darse a conocer a todas las naciones, a toda la humanidad, que quiere que todos le conozcan y hallen solución en Él, y hallen bendición en Él. Entonces nosotros como profetas estamos perdiendo el año. Estamos viendo cómo el mundo, cómo nuestros hermanos se están muriendo, cómo nuestra familia se está muriendo. ¿Y qué estamos haciendo? Entonces, ¿qué sucede? Versículo 6 dice, lo oíste y lo viste, todo, y no lo anunciaréis vosotros. Entonces, ¿ahora qué es lo que viene a hacer Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Dice, ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Y escuche eso, ahora han sido creadas, no en días pasados ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Entonces, como usted no quiso compartir lo que sabía, Dios va a engrandecer su nombre con cosas que usted no sabe. Dios no va a seguir transmitiendo su información a través de ¿quién? De aquel que no la quiere transmitir. Dios necesita salvar a sus ovejas. Dios necesita salvar a su pueblo, necesita salvar a Entre Ríos, a Belmira, a San Pedro, a Medellín. Necesita salvar a su pueblo. Y si los suyos no se levantan, entonces ¿qué dice él? Entonces él se va a enaltecer a sí mismo, cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. La obra de Dios continúa a través de su pueblo, pero sin el conocimiento de él. Y entonces Dios empieza a engrandecer su nombre. ¿Qué pasó con Judá? ¿Qué fue lo que Dios hizo con Judá? Entonces, continuó su obra. El pueblo no entendió lo que sucedió. El pueblo no entendió por qué sucedió. El pueblo no supo qué fue lo que le pegó.
¿Por qué fue el sufrimiento? El pueblo no entendió por qué fue llevado cautivo. Y ya no estamos hablando de las 10 tribus, los hermanitos de Judá. Ya no estamos hablando del castigo que sufrieron las 10 tribus. Ya estamos hablando de Judá como tal. ¿Qué fue lo que sucedió? El pueblo fue llevado cautivo. Y entonces el pueblo clamaba y decía: Señor, tú tienes misericordia, líbranos, líbranos, Señor. Líbranos, ya era imparable el castigo, ya era imparable la situación. ¿Pero por qué era imparable? Primero, porque Dios tenía deseos de formar a ese pueblo de Judá, de tratar con ese pueblo de Judá. Segundo, porque Dios tenía deseos de engrandecer su nombre, de entender, de dar a conocer su nombre, aún a través de ese pueblo. Solo que ese pueblo no lo entendió. ¿Cómo que no lo entendió? Si lo hubieran entendido, hubieran llegado a Babilonia y cómo se hubiesen comportado. El pueblo modelo, el pueblo de Dios. La profecía dice, Isaías dice que nosotros íbamos a estar aquí 70 años. Así que ponga de cómodo que esto tiende a ser larguito. Si hubieran quedado tranquilamente, hubieran aceptado el trato de Dios, pero ellos no lo sabían, ellos no lo entendían, que Dios estaba manifestando su obra, que Dios estaba mostrando su poder. Dígame si no quedó el nombre de Dios engrandecido, la forma en que Dios protegió a su pueblo durante 70 años en Babilonia y la forma en que lo sacó. El nombre de Dios quedó en alto. El nombre de Dios se sacó en limpio. Créame, todas las naciones quedaron. Usted sabe lo que sucedió cuando Ciro, rey de Persa, viene a tomar Babilonia y se da cuenta que en la Biblia, en Isaías, se había profetizado de él, que él iba a ir a rescatar al pueblo de Israel con nombre propio. Estamos hablando de 200 años antes, que con nombre propio se había dicho: Ciro mi siervo. Usted sabe lo que sucedió. Las naciones a las cuales Judá no le quería dar a conocer de lo que ellos tenían, las naciones conocieron a Jehová, el Dios de Israel. ¿Cómo termina Ciro, rey de Persa? Hablando que todas las naciones adoren a Jehová, el Dios de Israel. Con ese decreto es que vuelve y los manda para la tierra. Pero Judá no quería hacerlo. Entonces, ¿qué sucedió? Dios le dijo: listo, ya no voy a contar con ustedes, voy a trabajar con ustedes, pero sin que ustedes lo sepan. Y es ahí donde el creyente y el cristiano empieza a vivir ciertas circunstancias y cree que es que está quedando en ridículo el nombre de Cristo, porque el cristiano está sufriendo, el cristiano está pasando ciertas, no está teniendo lo que quiere. Por ejemplo, un cristiano llega a un hospital enfermo: Señor, pero es que yo quería demostrarle a todos que yo era cristiano y no tenía por qué enfermarme. Usted no entiende que Dios necesita salvar a las enfermeras. Usted no entiende que hay pacientes allá que necesitan conocer de Cristo. Usted no lo entiende, ¿pero por qué? Porque primero yo, segundo yo, tercero yo. El egoísmo del que hablábamos el domingo pasado. El egoísmo no te deja adherirte a la obra de Dios. Entonces, como tú no entiendes, si no agachas tu cabeza porque tú quieres quedar en alto, entonces Dios dice: bueno, entonces va a tocar trabajar sin contarle a usted. Va a tocar trabajar con usted, va a tocar dar a conocer esas situaciones que tú pasas, esas dificultades, dárselas a conocer a tus vecinos, para que tus vecinos vean y observen: esta familia tiene un Dios, mire, está pasando dificultades, necesidades, pero siguen firmes, pero ahí están. Dios les sigue sosteniendo, les sigue proveyendo. Mire, esa familia definitivamente Dios los cuida. Pero usted lo que se está preguntando y lo que no entiende es: ¿por qué estás permitiendo que yo pase esta circunstancia, esta necesidad? ¿Por qué estás trayendo sufrimiento a mi casa? Es que como usted no quiso contar a las buenas lo grande que es Jesús, lo hermoso que es Jesús, entonces Jesús se tuvo que mostrar. Jesús se tuvo que mostrar por sí mismo. La palabra de Dios se tuvo que mostrar a sí misma, porque Dios se quería revelar. La obra de Dios continúa a través de su pueblo, pero sin contárselo a su pueblo, y eso es complicado. Ahora, viene ese versículo 10,
Y dice, he aquí te he purificado y no como a plata. Te he escogido, ¿en qué? En horno de aflicción. ¿Cuál era el llamado ya para el pueblo de Judá? ¿Era el llamado a la prosperidad? ¿Era el llamado a la victoria? ¿Era el llamado a proclamar y decretamos en el nombre de Jesús y decretamos que se abren los cielos y que se derrama la bendición y eso va a llover plata del cielo en el nombre de... ¿Era ese el llamado? No, venga. Si usted no quiso mostrar a Jesús por las buenas, si usted no quiso dar a entender, dar a conocer a las naciones el poder del Dios al cual usted predica, ahora el llamado es diferente, ahora la cosa cambió. Y dice que era un llamado al sufrimiento. Se está purificando a su pueblo ignorante a través de ¿qué? Del sufrimiento. Ahora, la clave de ese versículo no está en la palabra aflicción. La clave verdadera de ese versículo está en la palabra te he escogido. El pueblo debía de entender en medio del sufrimiento, de la aflicción, que era un pueblo escogido. ¿Y cómo vive un pueblo que es escogido? O sea, si hacemos el énfasis en nuestra vida en la palabra escogido, ¿cómo vivimos? Pero si hacemos el énfasis en la palabra aflicción, ¿cómo vivimos? Usted decide qué énfasis quiere hacerle en su vida. Mire, nosotros, ambas cosas son ciertas, ambas cosas son real. Somos escogidos, pero en el mundo tendremos aflicción. Y Jesús le dijo que en el mundo tendrían aflicción, ¿a quiénes? A sus escogidos, a los suyos. Pero ellos tenían que tomar una decisión. Nos comportamos, vivimos como escogidos o vivimos como afligidos, como perseguidos, quejándonos, llorando. El pueblo de Israel, la tribu de Judá, ¿cómo llegó a Babilonia? Como afligidos. Eso chillaron parejo. Y se querían devolver. Es que el Señor, decretamos que nos vamos a volver para Jerusalén. Hoy en día todo el mundo decreta un montón de cosas. Te enseñan a decretar un montón de profecías. Y yo decreto que mi hijo va a ser. Y yo decreto que mi familia. Y bueno, en fin. Se nota, como decía por ahí alguna vez una imagen, se nota que no comprendieron el evangelio. Se nota que no entendieron el evangelio al que fueron llamados. La palabra escogidos es la palabra bajar, que significa examinar, elegir, preferir. O sea, piense por un momento, Dios nos examinó a todos, no solamente a los que estamos aquí, sino a todos los que están afuera. Dios nos examinó a todos nos miró, nos evaluó y nos examinó y dijo, quiero elegir, prefiero a y lo llamo. Cuando yo veo esto, yo no puedo yo no puedo evitar pensar en mí, en mi historia, en mi testimonio, porque es que esta es la hora que yo no he podido, siempre me he preguntado eso. En mi barrio de donde yo vengo, yo tenía amigos, créame, mucho mejores que yo, mucho mejor, más sanos, pelados que se portaban bien, y cuando Dios dice que va allá a Manrique donde yo vivía y hace un examen, una evaluación de todos los que estaban y dice, y yo escojo a este, Señor, a mí, y porque a mí, eso solamente lo sabe Dios y no me interesa entenderlo, yo lo disfruto, me pongo a entenderlo y termino perdiendo. Termino perdiendo. Señor, gracias por haberme escogido a mí. Y yo quiero invitarle a que usted también le diga al Señor, Señor, gracias por haberme escogido a mí. Yo sé que mi tío, mi primo, mi mamá, mi papá, todos son mejores que yo, pero gracias, Señor. Yo no sé por qué me escogiste a mí, pero Dios vio talentos en ti que no vio en otros. Dios vio cosas en ti que no vio en otros. Dios vio potencial, dijo, me sirve. ¿Y por qué te sirvo? No sé, pero tú me sirves. Venga, Él lo sabe, Él sabe por qué le sirves. Y sabía que tal vez otras personas no le iban a servir. Eso lo debería entender el pueblo de Israel, que eran escogidos y por eso debían aceptar con gozo el sufrimiento,
A pesar de todas las circunstancias, de todo lo que pasara, deberían aceptar con gozo la voluntad de Dios. Mire, usted y yo tenemos que aceptar la voluntad de Dios con gozo como escogidos de Dios. Independiente cualesquiera que sea la voluntad de Dios para su vida. Independiente de lo que Dios esté trayendo para su vida. Y terminar diciendo, como decía Job, recibiremos de Jehová lo bueno y no lo malo. En todo eso alabó Job el nombre de Jehová. Y así deberíamos ser nosotros. En medio de la tormenta, comportarnos como escogidos. Es preferible ser escogido por Dios que por cualquier hombre. Que por cualquier hombre. Cuando usted está sufriendo, usted cree que el mundo lo desprecia porque, no, es que ¿qué tal? Es que los cristianos no podemos estar mal. ¿Qué testimonio sería eso? Usted se está preocupando por el que dirán los vecinos. Usted se está preocupando por el que dirán los compañeros de trabajo, porque los compañeros de trabajo lo escojan a usted. Es que nosotros fuimos llamados a ser cabeza. Déjeme decirle, muchas veces fuimos llamados a ser cabeza solamente para Dios. En el mundo, quede calladito, maneje un perfil bajo. Tal vez usted no va a ser la cabeza de sus compañeros de trabajo, tal vez Dios se va a glorificar mostrando cómo lo va a ir levantando a usted de una forma diferente a cómo se levantan ellos. Créame, es Dios el que levanta, pero también es Dios el que va, es Dios el que hace el proceso. Entonces, obviamente nosotros deberíamos aceptar, y el pueblo de Israel debía de aceptar, porque es preferible que Dios diga, yo te escogí, yo te aparté, yo me agrado de ti, yo estoy contento con lo que tú eres, a que el mundo diga, es que usted es una persona, es que vea cómo lo prospera Dios. No. No busque el agrado de Dios. Yo me ponía a pensar en este texto bíblico y yo pensaba dentro de mí, ¿qué diría el mundo del apóstol Pablo? ¿Qué diría el mundo del apóstol Pablo? Dice el libro de los Corintios que Dios no lo premió siendo muy titino. O sea, bonito no es que fuera. Porque los corintios lo despreciaban por ser negrito y chiquito. Así estaba la cosa, o sea, bendecido en esa área, yo creo que más o menos como nosotros. No es que le pegó mucho a la belleza, pues como que atractivo porque, no. Llegó a Corintio, llegó a Éfeso, ya se mantan pinta, lo seguimos, no. Al hombre le tocaba echar verbo. Le tocaba tener verbo para poder convencer, porque lo miraban físicamente y decían, ese es el apóstol. Así dice el libro de Corintios, que lo trataban a él y lo despreciaban. Lo miraban a él físicamente y decían, y ese es el apóstol, negrito chiquito. No, los corintios no creían que él fuera apóstol por su aspecto físico. O sea, no fue premiado. Y si vamos a ver su estilo de vida, ¿cuántos quieren seguir al apóstol Pablo? Hoy en día, en aquel entonces, le acaban de meter una paliza, lo acaban de apedrear y lo tiraron afuera del pueblo. Eso es el ministro de Dios. ¿Quién quiere seguirlo? No, deje así. Otro día tal vez. ¿Cuántas personas hubieran querido seguir a Pablo en sus sufrimientos? Cuando él viene y describe su ministerio, dice, he recibido cantidad de azotes, me han tirado afuera como una cucaracha, me han tirado afuera creyendo que ya estoy muerto, me han despreciado esto y lo otro, bueno, en fin, he sufrido cárceles, lo que sea. ¿Quién quiere ser seguidor de? Y Dios se glorificó de una forma espectacular a través de ese hombre, a través del sufrimiento de ese hombre. Pero ese hombre, todo lo que recibió, lo recibió con gozo, por haber tenido el privilegio de ser escogido. Dice la palabra de Dios, de ser escogido, de ser hallado en Él, de haber conocido a Cristo. Ese debería ser nuestro máximo galardón. Debería ser nuestro máximo gozo. Es que fuimos escogidos por Dios. Es que el Señor nos llamó a un ministerio hermoso. ¿A qué? Tal vez a sufrir. Gloria a Dios, Señor, aquí está mi cuerpo, pero soy escogido tuyo. Tú me miraste y me separaste y me apartaste. Y ni hablar
de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos pensar o cómo podemos creer que Dios se iba a glorificar a través de la muerte? Que Dios se iba a levantar en gran manera su nombre a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos querían ser seguidores de Jesús en ese momento que estaba clavado en la cruz? No, a duras penas dice que Juan y María se quedaron ahí. Hasta los discípulos se abrieron del parche. No fueron las personas más populares, no fueron las personas más reconocidas, pero Dios los había escogido. Y para ellos eso fue lo máximo. Fue lo máximo. ¿Escogidos cómo? Escogidos en el horno. A causa de la desobediencia del hombre, somos elegidos como un pueblo afligido y no como un pueblo próspero. Porque mire el caso contrario, lo que muestra. Versículo 18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. Mire lo que le está diciendo a Judá. O sea, le está mostrando, mire de lo que se perdió. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Escuche eso. Si el pueblo hubiese obedecido, si nosotros fuéramos realmente consagrados, totalmente entregados, santos al Señor, si nos hubiésemos comportado de esa manera, la historia sería otro cuento. La historia sería otro cuento. Pero créame, Dios tenía que formarnos. Y como decíamos en predicaciones anteriores, si Dios no estuvo de acuerdo, si Dios no estuvo contento completamente con Job, con hombres como Ezequías, pues creo que tampoco está contento con nosotros. Y nos tiene que formar a través del horno. Pero el horno es formación para nosotros y formación para los que nos rodean, para los que están a nuestro alrededor, para nuestros hermanos que necesitan ser salvos. Mire, después de que usted pase una enfermedad y el Señor le sane, cuéntele a otro que esté enfermo. Cuénteles a otros que estén enfermos para que también pueda salir. En el horno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el horno? ¿Qué sucede con nosotros en el horno? Lo contrario que sucede en la gloria, en la victoria. En el horno todo desaparece la hermosura de nosotros. En el horno, ¿quiénes somos nosotros? Algo que se va deformando, algo que se va derritiendo. Eso es lo que está diciendo aquí el texto bíblico. Fuimos formados, fuimos escogidos. ¿Para qué? Para ser transformados. ¿Pero transformados en qué? En medio del horno. Usted que ha pasado por el horno sabe que usted no es la misma persona que era antes de entrar al horno. Usted sabe que usted y yo hemos sido transformados. Y ahora sí podemos ser de testimonio a las naciones. Dios ha engrandecido su nombre. ¿Cómo? Pasándonos por el horno. En el horno perdemos la hermosura. La forma como tal que hemos construido se destruye. Se destruye. Usted ve personas y usted empieza a orar por esas personas. Señor, que por favor esta persona deje de ser avara. Señor, pero es que ¿cómo le digo? Pero ¿cómo? No hay forma. Solo Dios pasa a esa persona por medio del horno y en medio del horno esa persona comprende. Solo Dios le hace entender a esa persona que tiene que tener un corazón amplio, un corazón abierto. ¿Eso se hace dónde? Ahí, en el horno, en el fuego. La forma se destruye, se pierde la fuerza. En el horno el único que tiene fuerza es Dios. En medio del horno el único fuerte, el único grande, el único poderoso es Él. Nosotros no dependemos ya de nuestras fuerzas y por ende, por A o por B tenemos que depender de Él y Él se glorifica a las naciones. Es que la gente que está afuera observándote, viviendo, pasar por el horno, la gente no te quiere seguir a ti. La gente quiere seguir a un Dios omnipotente. Y Dios lo quiere mostrar cuando nosotros estamos pasando por el horno muchas veces. Se pierde la fuerza, la gloria se consume, toda gloria se consume. Pero también es en el horno donde nosotros empezamos a perder esa forma y empezamos a derretir nuestro orgullo,
Empezamos a derretir nuestras características y nos empezamos a adherir a ese molde divino que Dios tenía para nosotros. ¿Qué sucede con todo material cuando entra al horno? Se derrite. Y puede venir Dios y colocar su molde. Y puede venir Dios a colocar ese molde perfecto divino llamado Jesucristo. Y es en el horno que nosotros nos parecemos cada día más a ese molde. Es allí, a través del horno, donde cada día nosotros somos más perfeccionados. Aprendemos la humildad en medio del horno, la humildad de Jesús. Aprendemos a moldearnos como Él. Aprendemos la bondad de Jesús en medio del horno. Aprendemos a tener misericordia. Aprendemos a hablar con prudencia en medio del horno. Allí nos empieza Dios, cuando nos estamos derritiendo, cuando estamos derritiendo nuestro ego, cuando estamos derritiendo nuestra forma, Dios coloca el molde de Jesús y empieza a formar en nosotros todas esas características que son indispensables, que son necesarias para nuestra salvación. Es ahí en el horno donde nos empezamos a adherir a ese modelo divino establecido por Dios. Y una cosa importante que debemos de tener en cuenta: si tú y yo fuimos escogidos, si tú estás aquí porque eres escogido de Dios, te va a pasar lo que le pasó a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sabe que el problema no era el horno? ¿Sabe que lo que brillaba allí, lo que resaltaba, no era que estaban en el horno, sino que el ángel de Jehová caminaba con ellos en medio del horno? ¿Y cómo tomaron ellos ese horno? Déjeme decir una casi herejía. Si Jehová va a caminar conmigo, si Jesús va a caminar conmigo, yo voluntariamente me metería al horno, no más por sentir la presencia de Jesús a mi lado. Si la gente va a mirar desde afuera, vea, los escogidos del Señor, y los van a meter al horno. ¿Dónde está el Dios que los protege? Así dirán al principio. Vea, allá lo van a meter. Pero si es para que después miren dentro del horno y digan: venga, pero es que no son 3, son 4. Si la gente de afuera va a ver constantemente a Jesús caminando conmigo, Señor, métame donde quiera, hágale donde quiera, porque es que aquí lo que prima es que yo fui escogido, y como escogido, Él va a caminar conmigo, y vamos a pasar por encima de los carbones, y vamos a pasar por en medio del fuego, y cuando salgamos de allí, la gente va a estar allá esperando: ¿quién era el que andaba con usted? Ya la gente va a olvidar que usted estaba pasando por el horno. Ya la gente se va a olvidar del fuego. Venga, ¿quién era el que andaba con usted? ¿Quién era el que estaba a su lado? Y usted le va a decir: Jehová de los ejércitos, mi Señor Jesús, mi Salvador, me cubrió de las llamas de fuego, me ayudó a pasar esta circunstancia, me ayudó a pasar por las buenas y por las malas. También te puede ayudar a ti. Y créame, si el reproche inicial que se le estaba dando al pueblo era que no quiso compartir, no quiso decir, no quiso hablar, no quiso salvar a los que se estaban perdiendo, entonces a través del horno el Señor decidió llevar su evangelio y salvarlos por testimonio, por el testimonio. Iglesia, yo quiero invitarle a que usted piense en este momento. Tal vez usted está pasando circunstancias difíciles, no sé cuántas cosas pueda estar viviendo. ¿Quién piensa en medio de una circunstancia difícil? Pero yo fui escogido. Pero yo fui apartado. Pero yo fui seleccionado. Pero yo fui examinado y me escogieron entre muchos. Eso se nos olvida cuando estamos pasando por el medio del horno, cuando estamos pasando por la aflicción. Pero usted y yo tenemos que entenderlo. Dios utilizó ese medio para hablar,
para testificar. Y por ende, debemos de ser como los discípulos, como los apóstoles. Se sentían gozosos por haber sido tenidos dignos de ser azotados por causa de Cristo. Y dice que ellos salían toteados de la risa y felices por haber sido dignos de ser azotados por causa de Cristo. ¿Qué es lo que primaba para ellos? Que eran escogidos. Y tú fuiste escogido. Y tú fuiste seleccionado. Dentro de muchos que andaban contigo, Dios los examinó a todos y te seleccionó a ti y te llamó a ti y te dijo: ven conmigo, ven, tú me eres útil. ¿Qué vio Dios en ti? No sé. ¿Qué vio Dios en mí? No sé. Pero créeme, tú tienes el potencial para servirle a Dios, porque Él te llamó, y ese debería ser nuestro máximo gozo. Y yo le quiero invitar a que le demos gracias al Señor. En medio del fuego, en medio del horno, le empecemos a dar gracias, y terminemos este tiempo dándole gracias al Señor, que nos escogió y que nos apartó. Y créeme, si Él te está metiendo al horno, es porque Él sabe que tú puedes resistir allí, es porque Él sabe que tú puedes pasar eso y mucho más. Y fuera de eso también es porque Él sabe que te va a acompañar en medio del horno, en medio de las circunstancias. Cierra tus ojos y dale gracias al Señor, que te acompaña en todo tiempo, que no te deja solo, te dio palabra, te entregó palabra y la puso en tu boca. Y créeme, muchos de nosotros la dejamos para nosotros mismos. Muchos de nosotros, esa palabra no pasó de nosotros. La recibimos y nos la guardamos. Y el Señor decidió entonces engrandecer su nombre por medio de los hechos, por medio de las circunstancias. Como no vas a hablar de mí, yo hablo a través de ti. Yo voy a hablar a través de tus circunstancias y te voy a sostener, y la gente va a ver y el mundo va a ver que yo soy Jehová que te sostengo, y el mundo va a ver que yo soy el que te levanta cuando estás en las malas, dice el Señor. Pero dale gracias al Señor que no te desechó porque no hablaste. Dale gracias al Señor que no te hizo a un lado porque no quisiste abrir tu boca. No, Él dijo: voy a dar una segunda oportunidad. Lo voy a tratar duro, sí. Vamos a hablar de una segunda oportunidad, y a través de los hechos, a través de las circunstancias, a través de lo que te va a pasar, el mundo va a conocer que yo soy tu protector, que yo soy tu sanador, que yo soy quien te guarda. Pero también van a ver que yo camino contigo. Pero también van a ver que yo soy el que estoy ahí en medio del fuego contigo, y que nada te puede tocar, que nada te va a pasar. Dale gracias al Señor que te escogió, que te apartó y que no te desechó cuando tú lo desechaste a Él. Cuando tuviste como tus hermanos morían, Él no te desechó. Él te siguió formando. Él te siguió trabajando. Señor, presento este pequeño remanente delante de ti. Yo te quiero suplicar que escuches sus oraciones hoy, porque esas oraciones, Señor amado, queremos que lleguen delante de tu presencia, porque reconocemos a través de ellas, reconocemos a través de esta oración que nosotros fallamos. Señor, que fallamos constantemente en el evangelismo al cual tú nos estás llamando. Fallamos constantemente en la predicación de la palabra, en la entrega del evangelio a las naciones. Fallamos constantemente. Nos deberíamos reproducir más fácil, pero no, Señor. Pero, Señor, a través de estas oraciones decimos: henos aquí. He aquí nuestro cuerpo, he aquí nuestra vida, he aquí lo que somos, Señor. Úsalo para la salvación de tus ovejas, porque tus ovejas necesitan conocer de ti. Hay muchas ovejas allá afuera que necesitan saber de ti, conocer de ti y entender, Señor, que tú eres Salvador. Yo te doy gracias, Rey de la Gloria, alabo tu santo nombre en esta noche. Te quiero suplicar que nos sigas, Señor amado, haciendo sentir como escogidos, como apartados, como seleccionados tuyos.